Somos alumnos del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez de la carrera de Ingeniería y Sistemas Computacionales y vamos a explicar los temas de control de calidad y análisis de riesgo correspondientes a la materia de planificación y modelado. Mi nombre es Carlos Eduardo Langosé Sol. Giovanni Alexander Aguilar Hernández. Gómez Pérez Ciber de Jesús. Y Roberto González Cortés. Control de calidad. Aunque no existe una definición concisa de calidad, por lo general se está de acuerdo en que caracteriza el grado en que los productos satisfacen los deseos y esperanzas de los consumidores. Una de sus definiciones típicas es la de EOQC, la cual dice que calidad es la totalidad de los aspectos y características de un producto o servicio en cuanto a su capacidad para satisfacer una necesidad dada. Preparativos para el control. Esta función comprende tres actividades principales: ejecutar las especificaciones de calidad, planear la inspección, determinar las técnicas y el equipo de medición. La determinación de las especificaciones de la calidad es la base para tener la seguridad de la misma en la manufactura. Una parte de la actividad es clasificar y establecer niveles de calidad para las diversas propiedades del producto. Esta clasificación incluye una evaluación de la importancia y riesgo de los efectos causados por los materiales en diferentes etapas, desde las materias primas hasta los productos terminados. La buena seguridad de la calidad depende en gran medida de las cuantificaciones de las características del producto y del proceso. Diagramas causa-efecto. La variabilidad de las características de calidad es un efecto observado que tiene múltiples causas. Cuando ocurre algún problema con la calidad del producto, debemos investigar las causas del mismo. Para ello nos sirven los diagramas de causa-efecto. Para hacer un diagrama de causa-efecto seguimos estos pasos. 1. Decidimos cuál va a ser la característica de la calidad que vamos a analizar. Trazamos una flecha gruesa que representa el proceso y a la derecha escribimos las características de la calidad. 2. Indicamos los factores causales más importantes y generales que pueden generar la fluctuación de las características de la calidad, trazando flechas secundarias hacia la principal, por ejemplo, materias primas, equipos, operarios, métodos, etc. Incorporamos en cada rama factores más detallados que se puedan considerar causas de fluctuación. Para hacer esto, podemos formular estas preguntas: ¿por qué hay fluctuación o dispersión en los valores de las características de calidad? ¿Qué materias primas producen fluctuación o dispersión de los valores? ¿Por qué hay fluctuación o dispersión? Entre otras. Finalmente verificamos que todos los factores que puedan causar dispersión hayan sido incorporados al diagrama. Las relaciones causa-efecto deben quedar claramente establecidas y en este caso el diagrama está terminado. Gráficas de control. Un gráfico de control es una carta o diagrama específicamente preparado donde se van anotando los valores sucesivos de la característica de calidad que se están controlando. En ella podemos observar un límite de control superior, un límite central y un límite central inferior. Histogramas. Un histograma es un gráfico o diagrama que muestra el número de veces que se repiten cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas. Esto permite ver alrededor de qué valor se agrupan las mediciones y cuál es la dispersión alrededor de ese valor central. ¿Qué utilidad nos presenta el histograma? Permite visualizar rápidamente información que está oculta en la tabla original de datos. Estratificación. Herramienta estadística que clasifica los datos en grupos con características semejantes. A cada grupo se le denomina estrato.
La clasificación tiene por objeto el identificar el grado de influencia de determinados factores o variables en el resultado de un proceso. La situación que en concreto va a ser analizada determina los estratos a emplear. Hojas de verificación. En el control estadístico de la calidad se hace uso cotidiano de las hojas de verificación, ya que es necesario comprobar si se han recabado los datos solicitados o si se han efectuado determinados trabajos. Se usan para verificar los siguientes puntos. Número 1. La distribución del proceso de producción. Número 2. Los defectos. Número 3. Las causas de los defectos. Número 4. La localización de los defectos. Y número 5. Al confirmar si se han hecho las verificaciones programadas. Diagrama de dispersión. Para poder controlar un mejor proceso y por ende mejorarlo, es necesario conocer las interrelaciones entre las variables involucradas. Estos diagramas muestran la existencia o no de relaciones entre dichas variables. La correlación entre dos variables puede ser positiva si las variables se comportan en forma similar, o negativa si las variables se comportan en forma opuesta. Corridas. Las corridas permiten evaluar el comportamiento del proceso a través del tiempo, medir la amplitud de su dispersión y observar su dirección y los cambios que experimenta. Se elaboran utilizando un sistema de coordenadas cuyo eje horizontal indica el tiempo en el que se quedan enmarcados los datos, mientras que el eje vertical sirve como escala para transcribir la medición efectuada. Los puntos de las mediciones se unen mediante líneas rectas. Se puede medir la amplitud de la dispersión de los datos transcritos en una columna si se proyecta al final de la misma un histograma y se dibuja la curva que nace de dicho histograma. Bueno, pues nosotros le vamos a hablar acerca de lo que es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo en ocasiones también es conocido como evaluación de riesgos, o por siglas en inglés PHA, que significa Process Hard Analysis. Es el estudio de las causas de las posibles amenazas y los daños y consecuencias que éstas pueden producir. También nos dice que este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión en estudios financieros y de seguridad para identificar riesgos, y en otras ocasiones para evaluar los riesgos. El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o evaluar. La evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo riesgo establecidos previamente. Los resultados obtenidos del análisis van a permitir aplicar algunos de los métodos para el tratamiento de los riesgos, que involucra identificar el conjunto de opciones que existen para tratar los riesgos, evaluarlas, preparar planes para este tratamiento y ejecutarlas. El análisis de riesgo consta de 5 pasos, que es identificar los peligros, decidir quiénes pueden ser dañados y cómo, evaluar los riesgos y decidir las precauciones, registrar sus hallazgos e implementarlos, revisar su análisis y ponerlo al día si es necesario. El primer paso es identificar los peligros. Nos dice que en esta debemos inspeccionar el lugar donde se desarrolla el trabajo y ver qué podría esperarse de las tareas que pueden causar daño. También nos dice que tenemos que hablar con los empleados y sus representantes. ¿Qué es lo que ellos piensan? Ya que ellos podrían tener riesgos, ya que ellos podrían saber otros riesgos que nosotros no vemos a simple vista. También hay que investigar en las asociaciones locales de seguridad las guías prácticas sobre dónde los peligros ocurren y cómo debemos actuar ante ellos. Ahora vamos con el paso número 2, decidir qué podría ser dañado y cómo. Nos dice que para cada peligro se necesita ser claro acerca de quién podría ser dañado. Esto nos ayudará a identificar el mejor camino para manejar el riesgo. Tenemos que recordar que algunos trabajadores tienen particulares requerimientos, como por ejemplo, hay trabajadores nuevos y jóvenes, gente con capacidades reducidas podrían estar en particulares riesgos. Refuerzos extras serán necesarios para algunos peligros. Si el analista comparte el área de trabajo, él necesita pensar en cómo su trabajo de una u otra forma perjudica a los demás que están a su alrededor. Vamos con el paso 3, que es evaluar los riesgos y decidir por las precauciones. Una vez que ya tenemos anotados los peligros,
Entonces debemos decidir qué hacer con ellos. Luego hay que hacer comparaciones de los resultados para ver si hay más y mejores cosas que hacer para llevar el trabajo al estándar. Nos debemos preguntar lo siguiente: ¿puedo liberarme del peligro completamente? Si no, ¿cómo puedo controlar los riesgos para que el daño no sea probable? Vamos con el paso 4. Registre sus hallazgos e impleméntelos. Este paso nos dice que hay que escribir los hallazgos y compartirlos con el personal. El análisis no tiene que ser perfecto, pero debe ser apropiado y suficiente. También dice que es necesario demostrar que una apropiada revisión se ha hecho. 2. Se investigó quiénes podrían verse afectados. 3. Se evaluaron todos los peligros significativos teniendo en cuenta el número de personas que podrían ser involucradas. Si se encontró que es necesario realizar muchas modificaciones y mejorar las tareas, no hay que tratar de hacerlas de una vez, sino que hay que elaborar un plan de acción con las cosas más importantes. Ahora vamos con el paso 5, que es revisar el análisis de riesgo y realizar una actualización si es necesaria. Pocos lugares de trabajo no se modifican con el tiempo. Más tarde o más temprano se traerán nuevos equipos, sustancias y procedimientos. Continuando con los puntos de beneficios integral de riesgo, continuamos con el punto número 7, toma de decisiones más segura. El 8, mejor prevención de posibles impactos. El 9, mejor orientación de las acciones comerciales. El 10, mejor comunicación del valor que crea la compañía. El 11, aumento de credibilidad y confianza. El 12, mejora la reputación corporativa. El 13, más probabilidad de éxito en implementación de la estrategia. Ahora bien, los objetivos claves de un proceso de análisis de riesgos. El primer objetivo a considerar es identificar los riesgos que surjan en los planes estratégicos, ayudar a la gerencia y a directores a determinar el nivel de riesgo aceptable para la organización. Esto incluye a la mesa directiva y en algunas ocasiones a personal administrativo. El punto 3, desarrollar actividades para mitigar riesgos o en su defecto manejarlos en los niveles determinados y aceptados por la organización. El punto 4, desarrollar actividades de monitoreo permanente de forma periódica a fin de evaluar riesgos y la efectividad de los controles relacionados con ellos. El quinto, preparar reportes informativos con los resultados de procesos de manejo de riesgos. Algunos de los factores de riesgo son rotación del personal, moral de la gerencia y staff, complejidad de las operaciones, calidad de operaciones manuales, volumen de transacciones diarias, bajo indicadores de rendimiento o comportamiento, diseño de programas y desarrollos formales, fecha de la última auditoría. Esos factores son a considerar, ya que, por ejemplo, si un personal que realiza cierta función en un área determinada, realizamos un cambio a otra área en el cual él no ha trabajado o no sabe realizar esa actividad, tendremos un bajo rendimiento, ya que realizar ese cambio involucra muchas cosas, muchos movimientos. Por ejemplo, no podemos hacer alguien que se dedica a capturar, a hacer que ahora trabaje directamente en una máquina envasadora, porque ahí habría menos efectividad del personal. Y bueno, continuamos. Algunos riesgos universales de negocio. 1. Costos excesivos. 2. Calidad deficiente o inadecuada. 3. Pérdida de clientes, pérdida de ventas, principios inaceptables, error en información en reportes, destrucción o pérdida de activos, políticas gerenciales erróneas. Dice el análisis de riesgos, la organización tiene en sus manos una poderosa herramienta para el tratamiento de sus vulnerabilidades y un diagnóstico general sobre el estado de la seguridad de su entorno como un todo. A partir de este momento es posible establecer políticas para la corrección de los problemas ya detectados y la gestión de seguridad de ellos a lo largo del tiempo, para garantizar que las vulnerabilidades encontradas y corregir el entorno y reducir los riesgos a que está sometida la infraestructura humana, tecnológica, de procesos y física, que respaldan a uno o más procesos de negocio de una organización. Gracias.